Hola, bienvenidos a este análisis visual, un espacio donde agarramos toda esa información compleja y la transformamos en algo súper claro y fácil de digerir. Hoy vamos a meternos de lleno en un viaje verdaderamente fascinante, a través de uno de los hitos más increíbles del desarrollo humano, cómo la niñez logra hacer esa transición inmersa desde las palabras habladas que simplemente flotan en el aire hasta un texto escrito y plasmado en el papel. O sea, es algo que hacemos todos los días y que solemos dar por sentado, pero que en realidad requiere una coordinación neurológica y motriz impresionante. Para arrancar, hagamos una pausa un segundo y pensemos en nuestra propia experiencia. ¿Cómo aprendimos a escribir nosotros? ¿Fue así como súper sencillo o fue un verdadero desafío? Si hacemos memoria, seguro recordamos ese cansancio tremendo en la mano, o la frustración frente a esa letra que nomás no nos salía, y ese bloqueo mental cuando el trazo correcto simplemente no aparecía. Recordar todos estos obstáculos, tanto físicos como mentales, es literalmente el primer paso para quienes se están preparando para ser docentes. ¿Por qué? Porque nos conecta de inmediato con esa vulnerabilidad y con el esfuerzo gigantesco que cada estudiante enfrenta cuando entra al aula. Bueno, para desmenuzar este tema, vamos a seguir una ruta de 5 paradas muy concretas. 1. De la voz al papel. 2. El proceso de decodificación. 3. Los sonidos y letras en castellano. 4. Estrategias didácticas. Y finalmente 5. La evaluación. Empecemos con el punto número 1, de la voz al papel, repensando el propósito de la caligrafía. Porque, seamos totalmente sinceros, aprender a escribir no es algo que pase en automático. Aquí la clave es cambiar el chip sobre qué entendemos realmente por caligrafía. Tradicionalmente, mucha gente piensa que es solamente escribir bonito, como si fuera, no sé, una clase de dibujo o un ejercicio puramente estético. Pero la pedagogía de hoy nos dice algo mucho más profundo. La caligrafía es una herramienta vital para comunicarnos. Es escribir con claridad, con legibilidad y con la precisión necesaria para transmitir un mensaje que tenga sentido real. Durante la primaria, esto se tiene que desarrollar poco a poco, y lo más importante, tiene que estar súper conectado con la vida diaria del niño, con sus experiencias y con su propio entorno. Y fíjense en el tamaño del desafío que tienen enfrente los estudiantes. Viven entre dos mundos. Por un lado, está el código oral. Ese es espontáneo, es natural, depende muchísimo del tono de voz y nos apoyamos todo el tiempo en gestos. Por ejemplo, si un niño dice, voy a la escuela, pues el contexto y su cara hacen casi todo el trabajo comunicativo. Pero por otro lado, tenemos el código escrito, que es otra historia completamente distinta. Es sumamente estricto, requiere organización, normas ortográficas y legibilidad. Ese salto mental que debe dar la niñez para entender que eso que acaba de escuchar se puede atrapar en un papel y que luego eso mismo se puede leer, es un salto cognitivo masivo. Lo que nos lleva directo al punto número 2, el proceso de decodificación, traduciendo gráficos a sonido y significado. Ahora, lo interesante aquí es cómo logra un cerebro que apenas se está desarrollando crear este puente entre dos códigos tan distintos. Lo que a simple vista parece magia, en realidad se divide en 4 pasos mecánicos súper específicos. Primero, el reconocimiento visual. El niño identifica la letra ahí en el papel. Segundo, la asociación con el sonido. Conecta ese símbolo con un fonema. Tercero, agrupa esos sonidos para formar sílabas y palabras completas. Y cuarto, que es donde ocurre la magia, llega la comprensión del significado. Imagínense la palabra mesa. Primero ven la forma, luego asocian la M con el sonido M, la E con E y así. Luego juntan todo, sa. Y finalmente se prende el foco. Entienden que estamos hablando del mueble donde van a comer. Entender esto es de absoluta importancia para la formación docente, porque nos deja clarísimo que en la escuela primaria no se trata para nada de presionar a los chicos para que lean a toda velocidad. Eso no sirve. Se trata de darles herramientas con mucho contexto para que logren una fluidez progresiva. O sea, usar imágenes, audios, juegos de palabras y textos que tengan verdadero significado en su vida diaria. Pasamos entonces al punto número 3. Sonidos y letras en castellano navegando la correspondencia fonema-grafema. Antes de entrar a la práctica, necesitamos blindar un poquito la teoría y dejar 2 conceptos súper claros. Básicamente, ¿qué es un fonema y qué es un grafema? Un fonema es, en palabras sencillas, el sonido. Es lo que sale de nuestra boca y llega a nuestros oídos. Por otro lado, el grafema es la representación escrita.
Es esa marca física, ese trazo que hacemos en la hoja para capturar ese sonido. Entender esta conexión directa es la base fundamental de toda la lectoescritura. Y para que lo veamos mejor, esto ilustra perfectamente cómo ocurre ese mapeo en la cabeza con ejemplos muy concretos. Un sonido abstracto, digamos el fonema P, se traduce directamente a esa forma redondita con el palito hacia abajo, que es la letra P, como en la palabra pato, o el fonema M, que aterriza en el grafema M, visible en la palabra mamá. Cuando los estudiantes logran comprender esta relación, aprenden a escuchar un sonido, reconocer su letra correspondiente y plasmarla con total precisión. Pero claro, nuestro idioma tiene sus propias trampitas, y hay que conocer estas dificultades frecuentes para no generar frustraciones innecesarias en el aula. No siempre es una correspondencia perfecta de uno a uno. Por ejemplo, la letra C a veces suena fuerte como una K, y a veces suave como una S. La G cambia por completo dependiendo de la vocal que le pongas al lado. Tenemos esa típica confusión entre la L y la Y en un montón de regiones. Y bueno, ni hablar de la letra H, que directamente no tiene sonido. Todas esas son barreras que obligan a que la enseñanza sea muy cuidadosa, gradual y con muchísima paciencia. Vamos al punto número 4. Estrategias didácticas para docentes, llevando toda esta teoría al aula. Llegó la hora de poner manos a la obra. ¿Cómo llevamos todo este conocimiento fonético y de trazos a la práctica diaria? Pues con estrategias que sean súper activas y participativas, o sea, nada de tener a los niños sentados en silencio. Hablamos de explorar sonidos iniciales y finales jugando con palabras cotidianas, de usar tarjetas para asociar letras y sonidos, de hacer dictados creativos donde no solo importe la ortografía, sino también el orden y que la letra se entienda bien. También usar dibujos para que nombren objetos y luego intenten escribirlos, o apoyarnos en el papel punteado para guiar esos trazos y desarrollar la motricidad fina mientras trabajan el sonido. Y, por supuesto, no podemos lanzar estas actividades así por no más. Toda secuencia didáctica necesita una estructura lógica. Siempre arrancamos con un inicio para enganchar la atención, usando preguntas motivadoras. Digamos, ¿cómo creen que pasamos de lo que hablamos a lo que escribimos? Después viene el desarrollo, donde combinamos la teoría de los códigos oral y escrito con todos esos ejercicios prácticos. Y muy importante, el cierre, ese momento de reflexión grupal para asimilar qué fue lo que se aprendió hoy y sobre todo para qué les va a servir en su vida real. Para darles un ejemplo bien concreto que viene directamente de las fuentes, piensen en una dinámica llamada escucho, digo y escribo. Es genial. El docente dice una palabra súper simple, digamos sol o luna. Los chicos primero tienen que identificar activamente los sonidos en voz alta. Después, escriben la palabra como puedan. Y por último, lo comparten y corrigen entre todos. Esta actividad encapsula todo el viaje, del aire al papel, fomentando además que aprendan entre ellos mismos. Y así llegamos a nuestro último punto, la sección 5, evaluación y valor pedagógico. Cómo medir el éxito de forma verdaderamente integral. Porque enseñar a escribir es solo la mitad del trabajo. Para medir el éxito, no nos podemos quedar solo con la calificación de un examen. Evaluamos de manera holística a través de 4 dimensiones. Claro, se evalúa el hacer, que es el acto físico de leer y escribir de forma legible, y el saber, que es entender la teoría detrás del código. Pero fíjense que también evaluamos el ser, que tiene que ver con participar con respeto y escuchar a los compañeros en el aula. Y el decidir, que nos muestra si los chicos realmente aplican estas estrategias y si toman una postura reflexiva ante su propio aprendizaje. Es ver la imagen completa. Un dato importante que nos aporta el material base es que estos criterios están completamente alineados con los parámetros del modelo educativo sociocomunitario productivo vigente en Bolivia. Este marco plantea que la educación jamás debe ser un proceso aislado. Tiene que ser participativa, tiene que invitar a la reflexión, usar la creatividad y sobre todo estar totalmente anclada en la realidad y en el contexto sociocultural en el que vive el estudiante. Y al final del día, después de todo este proceso educativo, los resultados que obtenemos se dividen en 2 grandes grupos. Tenemos los productos tangibles, que son los físicos, las listas escritas, los cuadros de grafemas en la pared, las fichas didácticas terminadas, pero del otro lado tenemos algo muchísimo más poderoso, los productos intangibles,
Hablamos del desarrollo de esa conciencia fonológica, de entender cómo funciona el sistema de escritura y, sobre todo, esa inmensa seguridad emocional que gana un niño cuando por fin domina esas letras que antes le parecían puros garabatos incomprensibles. Entonces, para cerrar todo este recorrido, les quiero dejar una pregunta para reflexionar. Con toda esta enorme complejidad neurológica y la magia que hay detrás de las estrategias didácticas, ¿cómo van a guiar quienes asuman el reto de enseñar ese puente tan delicado que va desde la voz espontánea de un niño hasta sus primeros trazos llenos de sentido? Porque como vimos hoy, la caligrafía está muy lejos de ser solo un trazo en un cuaderno. Es literalmente la llave maestra que le va a permitir a cada estudiante plasmar su voz en este mundo con muchísima claridad y poder. Ha sido un verdadero placer desglosar este tema para ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis.